Ok, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien donde estén en este minuto. Hoy comenzamos con la última clase ya que corresponde a la videoconferencia del módulo 5 para comenzar con o dar finalización a lo que estuvimos viendo en clase sobre el 5D de Navisworks, o de la metodología BIM, básicamente, que es cubicación. En la clase pasada, haciendo un poco de resumen de lo que vimos, especialmente durante la tarde, que ya estuvimos enfocados en 5D, estuvimos analizando las diferentes opciones que tenemos para desarrollar el programa, el software, pero también lo importante que es un buen seteo de parámetros iniciales. Necesitamos conocer qué va a ingresar en el software y, por tanto, cómo lo vamos a utilizar. Si hacemos un poco de memoria al respecto, vimos que, y esto lo hago también para quienes no estuvieron presentes en la segunda clase, en la segunda parte del día sábado, y para quienes estuvieron también sirve como repaso. Vimos entonces cómo ingresar el parámetro de seteo, llámese si este iba a ser longitud, si iba a ser altura, en fondo, qué parámetro queríamos ubicar o dimensionar. Vimos que eso debe ser un componente, porque así lo lee el software. Y finalmente teníamos que agregar las unidades correspondientes al componente que estuviéramos utilizando, o sea, longitud en metros, y así de acuerdo al sistema que antes de esto habíamos conversado y también indicamos. Son pasos muy simples en el software, pero que nos ayudan mucho después. De lo que estuvimos viendo con muchos de ustedes, algunos problemas se generaban precisamente porque no se habían indicado bien los seteos iniciales, y por eso estoy haciendo este resumen y por eso insisto con ello. Y como lo dije en clases, es un software, no tiene una inteligencia artificial, por lo tanto, si no le indicamos lo que quiere hacer y no seguimos todos los pasos, de ser reiterativo en eso, el software va a tener problemas cuando le solicitemos que entreguen los datos finales. Entonces, para dar inicio a esta videoconferencia y cerrando un poco la idea de la clase pasada, tomamos el seteo de parámetros y vimos que es importante no solamente utilizar los componentes, sino también el orden en cómo vamos a indicar estos componentes de acuerdo al proceso lógico y constructivo. Y eso tenía mucha relación y es equivalente al 4D. No puedo comenzar una estructura de arriba hacia abajo si la construcción va a ir a la inversa, en el fondo desde fundación hacia la cubierta, en el caso de un edificio, por ejemplo. Entonces, debemos siempre tener eso en consideración. Y retomando un poco lo que habíamos visto, esto es algo de lo que ya vimos, bueno, antes que ya estamos conversando sobre el seteo de parámetros, pero aquí también vamos a ver lo que ya estuvimos viendo algo en la clase. Simplemente es importante que también, yo como también les indiqué, esto yo lo dejo en planillas o en la presentación para que después cuando estén en sus casas, en sus trabajos, cuando lo requieran utilizar, tengan una ayuda de memoria de cómo eran los pasos. Vimos principalmente que la modelación, como siempre, es la base, por lo tanto, mi distribución va a estar de acuerdo a esa modelación. Perdón. Entonces, si tengo
diferentes tipos de elementos, diferentes sistemas, llámese electricidad, agua potable, alcantarillado, clima, etcétera. Bueno, incluido también arquitectura y estructura. La distribución de estas especialidades debe ser a través del árbol, o sea, del árbol de selección. Yo voy abriendo el árbol de selección y voy eligiendo de acuerdo al proceso constructivo y cómo puedo ir organizando todos estos componentes y todos estos elementos. Y como vimos, esto es lo que les conversaba inicialmente, estas variables, longitud, ancho, espesor, altura, perímetro, área, volumen, etcétera, deben ir asociadas al componente que se requiere. En el fondo, si está en español, lo coloco en español, en inglés, y las unidades que correspondan de acuerdo también al sistema de unidades que elegimos, que usualmente nosotros ya corresponde al sistema métrico internacional. Y la base de esto, y la continuación, y cómo el programa lee, corresponde a la cantidad primaria. La cantidad primaria es la que, si queremos ver el volumen, indicamos que precisamente queremos ver el volumen, entonces ponemos igual volumen y la unidad que corresponde. Y soy majadero en esto. Pongamos eso, porque vi varios casos y a muchos de ustedes les pasó que no habían colocado unidad o no habían colocado básicamente la unidad. Algo dejaban libre y después el programa no lo leía. Entonces, si yo quiero ver el volumen en este caso, de esa caja receptora, que ahí está enmarcada en azul, ya se voy un poco atrás, y yo selecciono el modelo, estamos viendo ahí, tengo seleccionado una caja receptora de una canaleta, avanzo y quiero saber el volumen de esa sección, entonces supongo que para eso, en la cantidad primaria quiero conocer el volumen, y por cierto el volumen en metros cúbicos para poder leer, y eso corresponde en este caso al modelo de plomería. El modelo de plomería en este proyecto del aeropuerto, corresponde a agua potable. Entonces, ya una vez que defino y le digo al programa qué quiero, por supuesto lo voy haciendo con los diferentes elementos que voy encontrando. En el fondo, acá si yo elijo dentro del mismo modelo de plomería, elijo una tubería, esa tubería me va a indicar lo que yo le quiero solicitar, en este caso, la longitud. Entonces pongo la cantidad primaria igual longitud, la unidad en metros, y es lo que quiero comenzar a medir. Mucho, insisto, todos estos pasos ya lo estuvimos viendo. Para quienes no estuvieron, estamos hablando en la segunda etapa de la clase pasada. Estamos analizando el caso de cuantificación. En el fondo, ustedes ven en Home, van a cuantificación y se despliega el catálogo y pueden revisar los pasos anteriores para generar el seteo del programa. Lo que hablamos, las unidades, lo que hablamos sobre los componentes, etcétera, etcétera, y llegamos allá al trabajo que estuvimos realizando. Como siempre, y como lo vimos en la clase pasada, si van teniendo preguntas, si tienen comentarios, los vamos a ir resolviendo. Primero vamos a utilizar o entregar la información que está en pantalla. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que entrega. Hoy también vamos a ver un poco, y lo que conversamos en la clase pasada, un poco de las aplicaciones de esto. Y yo recuerdo también conversé que les iba a indicar cómo funcionaba esto de la conexión remota. Entonces, si nos queda un espacio-tiempo también, de hecho, voy a hacer un espacio-tiempo para que podamos ver esa conexión. Entonces, siguiendo con la clase, lo que estamos viendo en este minuto de cuantificación es ese botón, cuantificación, y estamos dentro de la etapa de software. Lo que antes era timeliner, hoy es cuantificación, o sea, 4D y 5D están juntos. Bueno, y como vimos acá, y como vimos en clases, en el desarrollo del proyecto, yo
depende exclusivamente del orden que yo entrego para, para los diferentes elementos y cómo yo lo quiero mostrar. Y eso, si estuvimos viendo recién que indicaba la cantidad primaria, es acá donde voy mostrando. En el fondo aquí, digamos que haciendo clic derecho sobre esa línea que está sobre la línea superior, la primera, se me abre se me despliegan las opciones y yo lo único que tengo que hacer es indicar que quede solo la cantidad primaria y me lo ordena. Si no hago eso, bueno, voy a tener todas las columnas indicándome los diferentes elementos. Y como vemos acá, ya el programa automáticamente comienza a reconocer cada elemento, si están bien, insisto, si están bien seteados. El programa solo va a reconocer los elementos, hasta que ustedes le digan qué elementos quiero medir. El programa va a ir tomando las unidades de todo el proyecto, en el fondo. Y eso es lo que yo puedo ir midiendo y cuantificando. Y eso, por cierto, yo necesito realizar un entregable. Un entregable de ese contenido, de esa cantidad de información que yo estoy leyendo a través del software. Y eso también lo mismo, en el fondo me voy acá a exportar, exporto la planilla. En el fondo ya hemos visto que en general esto lo podemos exportar como planilla Excel, lo exporto y lo que obtengo es precisamente lo que yo solicité y le indiqué al programa que quería obtener. En este caso es un ejemplo de piping, me indica el modelo que utilicé, el de plomería, la longitud del área volumen y en especial la cantidad primaria para los diferentes elementos que yo les indiqué. En el fondo, y esto, tal y como lo conversamos en clases, depende exclusivamente de qué quiero mostrar, de cómo lo quiero mostrar, porque también eso es un factor importante en el desarrollo de un proyecto. ¿Qué necesita el mandante, qué información necesita el mandante obtener? Y también qué información quiere mostrar hacia sus clientes. O sea, depende siempre, como lo hemos conversado en las diferentes clases, esto depende exclusivamente en qué sección de la cadena yo estoy. En el fondo, si hacemos también un recuerdo a la clase pasada, estuvimos conversando en la mañana sobre el alcance, el tiempo, y terminamos con la calidad. Eso mismo se aplica en la cadena en la cadena para todos los actores. Vimos que estaban desde mandante, desde coordinación, desde la modelación, desde la constructora, desde la inspección técnica, etc. Cuando ustedes tienen una diversidad y amplitud con respecto a aquello, tienen muchos de ustedes bastante experiencia, entonces lo reconocen, y algunos quienes se están integrando y están avanzando también en el desarrollo de su carrera, es exactamente lo mismo. En el fondo, se van a ir dando cuenta ustedes mismos, y desde ya yo creo que lo han hecho, en no solamente identificar cada sección, sino que el desarrollo y cómo aporta cada elemento de la cadena de producción, por llamarlo de alguna manera, al proyecto final. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en eso se basa la cantidad de información que voy a entregar, cómo lo voy a mostrar, y es lo que estuvimos haciendo en la clase pasada también. En el fondo, vimos las diferentes formas y vimos cómo generar la cuantificación para un proyecto. Una vez que, bueno, hasta ahí es más o menos lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Permiso. Entonces, si ya sabemos cómo, en este minuto, cómo realizar un modelo 4D y cómo realizar un modelo 5D. O sea, además del 3D que ustedes ya manejan, pueden integrarse al proyecto no solamente modelando, sino también coordinando. Perdón. Entonces, además de la cuantificación que entrega ya el software Navisworks, se pueden instalar aplicaciones.
Esas aplicaciones, igual que un dispositivo móvil de celular, se descargan de las páginas y en este caso vamos a analizar la aplicación QX. QX se separa principalmente, bueno, y antes de ir de lleno, a veces como les contaba la clase muy directo y ustedes me comentan, pero QX, ¿qué hace? Es un aporte también para poder cuantificar. Si quiero cuantificar más en detalle, quiero no solamente obtener las dimensiones, quiero indicar, quiero agrupar o quiero indicar el precio. También lo puedo hacer y para eso nos ayuda mucho esta aplicación, por eso la vamos a ver acá de forma teórica, pero basta con los pasos que se indican acá, al igual que una aplicación de celular, bastante intuitiva, por lo tanto, por eso no lo vemos en clase porque es más bien rápida de entender. Son se separa en tres zonas el software: el menú principal, el navegador de grupos y el panel de cuantificaciones. El menú principal básicamente entrega toda la asignación de recursos, entrega toda la base del proyecto, perdón, del software, así como lo hace cualquier software de Office, por ejemplo, llámese Word, Excel u otro. El navegador de grupos es el equivalente al árbol de selección. Entonces, y así lo indica los diferentes grupos y subgrupos, que componen el cómputo principal. Por defecto, QX inicia agrupando los cómputos por categoría del modelo, y eso es súper importante. En el fondo, recuerden que todo esto, el origen de todo esto es la modelación. Entonces, la modelación que se hizo en Revit, en este caso, o en el software que les llegue, en el fondo le puede llegar la modelación desde un software ArchiCAD, y la persona que lo desarrolló, en ese caso, por ejemplo, el arquitecto, estableció los grupos desde ArchiCAD. Bueno, así es como ustedes lo van a ver, y QX lo integra, al igual que desde Revit, y al igual como lo vimos con Navisworks, de esa manera. Y el panel de cuantificaciones es la base, en el fondo, es el gran aporte que realiza el software QX. Para cada grupo, subgrupo seleccionado, se muestran las diferentes cuantificaciones. En el fondo, aquí es cuando nosotros podemos comenzar a editar y podemos entregar las diferentes opciones. Lo vamos a ver ahora. Yo puedo generar por grupos todos los codos, ya que estamos viendo el modelo de plomería, todos los codos de 90, perfecto, todos los codos de 90, y esos codos de 90 quiero que los cuantifique por unidad, perfecto, los tengo por unidad. Quiero todas las tuberías de cobre de 40 milímetros y las voy agrupando en el fondo, y les voy colocando el precio, y por lo tanto después voy generando mi propio presupuesto. O sea, ya no está hablando solamente de la cuantificación, estamos hablando de un presupuesto. Y por eso se me entrega esta herramienta. En el fondo ya no solamente estoy haciendo 3D, 4D, estoy incluso presupuestando mi obra. Perdón. Entonces, vemos que QX se va en tres pasos: menú principal, navegador de grupos y panel de cuantificación. Y esto es lo que les comentaba, en el fondo, para poder editar la cuantificación, veo en el software, lo abro, y esto es lo que les comentaba básicamente. Tengo los codos, este en el caso es un codo de PVC 110, perfecto. Me indica, por supuesto, las características que vienen desde el modelo. Quiero hacer un recuento. En este caso, en este edificio tenía 81 unidades, perfecto, y basta con que las selecciones. Puede ser el largo, puede ser el área, puede ser el volumen, entonces puede ser las cámaras, pueden ser la superficie del paisajismo, etcétera. Cuando, como les comentaba en la clase pasada también, aquí esto es un abanico, es un mundo que siempre se va abriendo y puede ir adquiriendo cada vez más herramientas. Lo importante es
manejar esas herramientas y saber, más que tanto saber, al ser un experto en manejar las herramientas, es conocerlas, saber aplicarlas y su uso que sea bien direccionado. Y con eso yo puedo obtener mejores proyectos, puedo reducir los costos y todo lo que hemos hablado y obtener los beneficios en el fondo de la metodología Lean, que es el gran aporte que nos está entregando hoy en día. Entonces, para retomar, esto es lo que les comentaba en los 3 pasos. El menú principal, el navegador de grupos, que es el equivalente al, veíamos, al árbol de selección, y el panel de cuantificaciones, en donde yo voy eligiendo y viendo los diferentes componentes o las diferentes categorías que tiene el modelo. Y como ustedes pueden ver acá claramente, el programa va entregando la cuantificación, yo le asocio el costo que corresponde y bueno, tengo una imagen de lo que corresponde. En si son válvulas, si son tuberías, son gabinetes, etcétera. De ahí depende de cada proyecto. En este caso estamos viendo un modelo de plomería. Puede ser un modelo de arquitectura y podemos empezar a identificar las puertas, qué tipo de puertas, cuántas puertas del tipo 1 tengo tantas puertas, perfecto. ¿Y cuánto cuesta hago una cotización primero de las puertas tipo 1, las agrego acá el costo y voy obteniendo mi presupuesto. Así todo lo que antes hacíamos manualmente o con una planilla, hoy la saco directo desde el modelo. Lo único que tengo que hacer acá, voy un poco hacia atrás, es ir agregando acá en este ítem el costo. Es así de simple. Yo ya tengo el recuento, que es lo que antes quizás los que trabajan un poco más con planos en 2D, tocaba mucho ir eligiendo en el plano, mirando si se te da una, porque imagínense lo que dije, ir contando 81, en este caso 81 codos, estamos hablando solamente de los codos. Entonces hay una facilidad importante que nos entrega el software y esas son las herramientas y las habilidades, las herramientas principalmente que se les quiere entregar hoy en día. Y lo valoremos también. Bueno, esto es en grandes palabras lo que hace la aplicación. Vamos a ver un ejemplo acá. Las salidas de la aplicación, las salidas yo las puedo entregar como una salida, al igual que con Navisworks, una salida en Excel o que esa salida sea en Word. El formato, ahí tengo algunas diferencias, quizás es un asunto de gusto solamente, pero si yo quiero que ese formato sea como un formato Word y sea solamente para presentarlo, lo entrego directo. O también lo puedo entregar como formato Excel y en Excel lo modifico y después lo saco en el formato que yo quiera, PDF u otro. Que es básicamente lo que vemos en pantalla. Permiso. No sé si en este minuto, Janine, se han integrado más alumnos. No, tenemos todavía 5 participantes. Ya, okay. Vamos a ir cerrando, o sea, yo creo que vamos a ir directo a la cuantificación con el programa, con Revit. Este es un software, como les indicaba, que es una aplicación que se integra a Revit, por lo tanto desde ahí mismo ya no lo puedo editar, y no necesariamente tengo que pasar por otro software. Cuando estamos viendo las salidas, las entregas, y las entregas de la cuantificación es básicamente lo que vemos en pantalla, es equivalente a lo que me entrega Navisworks. Por familia, por tipo, que voy un poco hacia atrás, lo que veíamos en las categorías, yo puedo ir editando, puedo ir manejando las diferentes categorías. Aquí en este caso está separado por accesorios, por equipos mecánicos, tuberías y por las uniones. Pero yo puedo ir editando, en el fondo el propósito o la invitación más bien es que ustedes lo utilicen, lo comiencen a editar y se familiaricen con la aplicación. Es bastante útil, así que les recomiendo que inviertan un poco de horas en eso
y les va a ayudar bastante. Cuando lo que vemos finalmente es esto, son los valores que antes siempre tenemos que andar ubicando, las unidades y el costo. Aquí me voy a detener un poco y les voy a hacer el comentario por los asuntos de formatos que habíamos conversado sobre este software y sobre la metodología en general, sobre la metodología de BIM. Cuando yo comencé a trabajar en el proyecto que estoy hoy en día, me llamó mucho la atención perdón, en que no se podía, o sea, no eran compatibles o no eran los mismos formatos que generalmente utilizamos en Chile. Y les hago este comentario porque siempre estoy seguro que les va a pasar en sus proyectos. ¿Qué se hizo acá? En el fondo, al principio había una rigidez importante sobre lo que tenía que venir en el plano, era el formato usual, tradicional que se ha utilizado en Chile. Por ejemplo, el RIDA, ya que estamos hablando de plomería. Y le digo plomería porque así también lo utilizan en la metodología. Pues estamos hablando de aguas. Básicamente, lo que pide RIDA es un formato estándar. Y así lo piden las otras especialidades. Pero la metodología, ya sabemos que todo esto viene desde Estados Unidos, de Inglaterra, principalmente Estados Unidos. Entonces, tienen una cierta cantidad de formatos. Se pueden ir editando, pero también es importante conversar con quien tiene que generar la aprobación del formato. Y les entrego también la experiencia que estuvimos viendo en el aeropuerto. Muchos rechazos iniciales eran precisamente porque no cumplían con el formato. O sea, estaban bien las cosas, pero no cumplían con el formato y había que cambiar todo. Eso implicaba muchas horas, bastante esfuerzo, y además redundaba en que iba a atrasar el proyecto. En el fondo, si ya habían aspectos que se debían modificar, se atrasa un proyecto por asuntos de formato. A veces pueden parecer insólitas este tipo de conversación, pero son efectivas, son cosas reales, y eso es lo que yo le estoy entregando. Entonces, y no estamos hablando de cualquier entidad, estamos hablando del ministerio hoy en día, del Ministerio de las Públicas. Entonces se conversaba con las personas que estaban a cargo, en que el programa también, el software, entrega ciertos formatos. Entonces, si llegó a un acuerdo, y eso quiero llegar, si llegó a un acuerdo, establecer un formato quizás no es exactamente el mismo que pide la normativa o el RIA en este caso, pero sí es algo que cumple con la finalidad y con la dirección que pide la normativa. En el fondo, si la normativa está indicando que necesita que esté el volumen, necesita que esté el área, necesita que esté las cantidades de codos, por decir cualquier ejemplo. Bueno, esas son las cosas que el fondo es el importante, la forma, si bien no es menor, pero es algo que se puede conversar. Y les entrego esa experiencia porque es algo que pasa. Entonces vamos a avanzar con esto y vamos a avanzar con el ejemplo para que podamos cerrar un poco la clase. Pero antes de eso, por cierto, y lo estuvimos viendo en la videoconferencia pasada, y también conversamos de eso en clases. Aquí quiero expresar un poco la teoría de las interferencias, que puede ser un poco más lento, más latero, pero es súper importante porque, perdón, si no tenemos un modelo que está coordinado, si no tenemos un modelo que está bien modelado, el modelado viene de antes. Ya vimos cómo revisar y cómo entregar los comentarios para que tengamos una buena modelación. Pero si no está bien coordinado, tampoco podemos avanzar. Y todos los datos que estemos entregando, vamos a entregar una cotización perfecta, una cuantificación increíblemente mala, porque no era lo que se necesitaba construir. No sirve de nada. Entonces, por eso es súper importante antes que esté bien coordinado, y para eso se ve la detección de interferencias. Perdón. Que básicamente son herramientas de integración BIM que realizan detecciones de choque, que ya lo estuvimos viendo, eso lo estuvimos conversando
como bien digo, aquí les dejo la teoría y quiero conversar un poco de eso con ustedes para que lo tengamos siempre en consideración. Esto es para detectar los conflictos en los diferentes programas no propietarios. Claro, si en el fondo Navisworks lo único que hace es para leer. Y acuérdense que es Navisworks Manage. El Freedom es, si ya Navisworks es un software para visualizar, lo conversamos la otra vez y también lo dejo acá en esta videoconferencia. Si ustedes quieren hacer 4D, 5D, coordinar, etcétera, en el fondo utilizar todas las herramientas que nos entrega el software Navisworks, tiene que ser la edición Manage, que por cierto tiene costo, pero también inscribiéndose en la página de Autodesk pueden obtener una licencia de estudiante por 3 años seguidos. Es muy útil. Y lo utilizamos para que se lleven a cabo las modificaciones en el software que genera la parte conflictiva en el modelo. En el fondo, siempre aquí se indica y sigue la misma lógica de la revisión. Aquí es revisar, meter comentarios y que se edite en el programa base. Y para realizar esa detección es por dos bases de esto, por chequeo y por análisis. De eso se trata eso y es lo que se utiliza hoy en día. Estas metodologías son básicamente lo que estamos viendo, es chequeo es a través de la revisión y por eso en la última les dije, miren el modelo, contrástenlo, y eso es lo que estuvimos haciendo, contrastando modelos, mirando, les pedí que integraran en sus modelos modificaciones, claro, eran más fáciles de detectar porque ustedes sabían dónde estaban, esa era la pequeña trampa en clase. Pero sí es con fin educativo, en el fondo, eso es lo que ustedes tienen que después tomar en sus propios modelos, tienen que ir, les va a llegar un modelo que por cierto nadie tiene las herramientas para hacer una super máquina de revisión, pero sí la experiencia para ir tomando los aspectos principales de un proyecto e ir detectando por chequeo y usando las herramientas que ya estuvimos viendo, en donde es lo principal que yo tengo que ir revisando, apagando un modelo, encendiendo el otro, contrastándolos. Y para ese contraste también nos ayuda la tecnología con el análisis. En el análisis podemos ver a través del Clash Detective, poder realizar un chequeo de las interferencias físicas, que me va a entregar, como vimos, una enormidad de interferencias, y es lo que yo puedo ir acotando con la tolerancia. Pero son las dos herramientas principales para poder revisar un proyecto y detectar las interferencias. Entonces veíamos que por revisión por chequeo se logra verificar la exactitud de la información contenida en el modelo BIM. Medir, chequear, utilizar la información, saber un poco de cada especialidad, como lo hemos ido conversando en todas las clases. No tengo que ser un experto, nadie es un experto, nadie es un robot, pero sí conocer aspectos generales y principales. Puede ser comparada o medida contra alguna información de referencia, por cierto, en el fondo, si ustedes ya tienen, y es lo que les comentaba la clase pasada también, hay que meterse en el proyecto, hay que saber qué estoy haciendo, en el fondo, si estoy haciendo un aeropuerto, si estoy haciendo un edificio, si estoy haciendo el proyecto que sea, tengo que estar informado de cuáles son los aspectos principales de ese modelo, la información técnica que llega, si en el fondo aquí estamos viendo un modelo, y el modelo nos ayuda muchísimo, sin duda. Pero nosotros tenemos que hacer la parte inicial también de investigar, leer documentos y estar integrados al proyecto. La detección de conflictos, un típico de ejemplo de biomédica, claro, en el fondo sí, y para eso nos ayuda mucho después el software. Pero también nosotros lo podemos ver a través del chequeo. Aquí indica otro ejemplo, básicamente detección de deficiencias, reglas de accesibilidad y comparación de versiones de diseño, que es lo que las últimas cosas que veíamos, ir integrando los diferentes modelos y comparando las versiones, en el fondo tengo versión 1, versión 2, y en base a eso realizar el análisis de esta revisión. Y cuando veo ya en detalle el análisis,
claro, por cierto, es más exhaustivo, haciendo fácil interpretarla y evaluar la calidad. Y aquí retomamos el punto de calidad y exactitud de la información. No sacamos nada con revisar y entregar modificaciones y comentarios del proyecto si no tenemos en consideración el para qué y la finalidad. La finalidad siempre de un proyecto es que tenga calidad. No sacamos nada con hacer un proyecto que se inaugura y se cae, por ser extremista. Entonces, sin duda que importa la calidad y dándole más a un aspecto real. Si yo estoy revisando un modelo y veo que hay un flujo de una circulación, ya sea de peatones, ya sea de vehículos, y veo que hay barreras, ese tipo de cosas obviamente influyen en la calidad del modelo. Si no genero fluidez, y ahí es cuando voy de nuevo a la experiencia y al conocimiento que cada uno de ustedes van adquiriendo y lo utilizan, lo expresan en el software. Es más práctico realizar un análisis una vez que se han completado las tareas del chequeo, obviamente. De esta forma el análisis entregará resultados más seguros, lo que hemos conversado, y la metodología de análisis no entrega una solución correcta o incorrecta, y eso es súper importante hacer ese hincapié. Esto es un software, es una máquina que aún no utiliza inteligencia artificial. Se están haciendo un avance importante en ello, pero aquí, ojo, estamos en Chile estamos iniciando el desarrollo de proyectos con metodología BIM. Entonces, ya vamos a hablar un poco también de aquello. Si tomamos, dejamos al software que me diga que está incorrecto o incorrecto, el software, como les comentaba en clase, me va a decir que hay una puerta que está interfiriendo con un marco. O sea, obvio, en el fondo eso tiene que ser así y eso está bien, y aplica mucho el criterio que indica. Y también se lo entrego porque puede que le toque la experiencia de que usted no sea el revisor y el revisor dice, no, es que aquí yo tengo que esto tiene que ser perfecto y no tiene que haber interferencias. Oye, pero hay criterios y esos criterios son importantes, no solamente que sean dentro del ámbito profesional conocido, sino que también, y cuando vemos el alcance, cuando hablamos del alcance, que estén indicados, que esas cosas tienen que estar bien indicadas en el kickoff del proyecto. Cuando estamos comenzando, se debe indicar el alcance para no tener problemas después en el desarrollo. Entonces, el software no me va a decir si es correcto o incorrecto, solamente me va a decir que hay interferencia y que el nivel de magnitud de conflictos y las razones por las cuales deben considerados sobre una línea establecida, es lo que les conversaba en el fondo del alcance. En el fondo, tenemos que tener clara la dirección hacia dónde vamos a ir. Sobre la detección de interferencias, es lo que ya hemos visto. Perdón, es un poco rápido quizás. Es lo que les comentaba, una interferencia dura, y esto es un claro ejemplo de ello. Cuando tenemos que atravesar vigas, eso lo podemos definir, y si es necesario, si no hay ninguna otra opción, bueno, la opción es generar una perforación en la viga, y eso se conversa con el proyectista estructural y dejamos soluciones, pero tenemos que verlas en el modelo, tenemos que analizarlas antes de que se ejecuten. Bueno, y con respecto a la interferencia dura, son cuando dos objetos se atraviesan o se intersectan en el mismo punto físico. La mayoría de los softwares de modelado BIM eliminan la probabilidad de utilizar la detección de choque, claro, porque es lo que usa el programa Clash Detective. En el fondo te indica si está chocando un elemento con otro, yo los puedo separar, perfecto. Y ese es el análisis duro que se hace. Y también la interferencia blanda, en el fondo, cuando ya analizamos aspectos más normativos que conversamos en la clase pasada, entonces para detectar choques que ocurren cuando los objetos invaden las tolerancias geométricas para otros objetos. Y está el ejemplo de un edificio siendo modelado demasiado cerca de un cable de alta tensión, un cable de alta tensión con una tubería de agua potable. Entonces, todo ese tipo de interferencias
debemos indicarlas a través de, que ya no son duras, no está el elemento uno con otro, pero sí sabemos que no pueden ir cerca una de otra, que necesita cierta tolerancia y les puedo ir indicando, perdón, en el espacio que corresponde, y lo estamos viendo también en clase, con respecto a la tolerancia. Para ir cerrando un poco esta primera etapa de la videoconferencia, les quiero hablar un poco de lo que indica Plan BIM. Esta exigencia BIM para proyectos públicos, que también por ahí algo habíamos conversado en clases pasadas, y para 2020, eso es el próximo año, cuando quedan, con suerte, un par de meses. 2 meses en realidad, para ser exacto. Obviamente no va a ser para todos los proyectos públicos. Hoy en día tenemos un par de proyectos públicos que se están desarrollando esta metodología. No podemos pasar de que sea una explosión de un minuto a otro. Pero sí ya vienen bastantes proyectos en donde se va a utilizar como exigencia, o sea, ya no es una opción. Y es por ello que ustedes al hacer este diplomado están preparados, en el fondo están, ya conocen no solamente la metodología, la aplican y están preparados para integrarse al proyecto. Eso es lo importante, en el fondo. Y les comentaba que necesitamos más personas que se integren directo al proyecto, que no requieren una capacitación previa, y ese es el paso. Y la exigencia gradual hacia proyectos públicos en 5 años. Y la otra vez, como les comentaba, conversaba con Carolina, la que aparece acá. Yo les dejo también el extracto de donde lo saqué, el seminario BIM, ahí lo indica claramente, indica de dónde lo saqué, para que no estén los 52 minutos viendo esto en ese aspecto. Pero si ya estamos hablando que el próximo año hay exigencias para proyectos públicos, 5 años pasan muy rápido, sobre todo en velocidad de tecnología. Es un mundo, casi 5 años. Entonces, cuando se llega la exigencia BIM para proyectos privados, eso ya significa que yo diría no todo ya todo el país, sino que hacia afuera, en el continente, ya se va a estar utilizando por todos lados. Y como les comentaba en la clase pasada, ya los abogados están interesados en esto. Ya no es solamente arquitectura, ingeniería de construcción y gente relacionada al rubro, sino que se está ampliando hacia otros rubros, y no me extrañaría que el día de mañana, como les comentaba, en medicina ya se esté requiriendo por la operación. O sea, sin duda, esas metas, si bien son ambiciosas, no hay la menor duda de que más pronto que tarde se van a cumplir. Sobre estos datos, sobre los datos que se entregan hoy en día, yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente en Singapur, en México, y mis compañeros de equipo trabajaban con Brasil. Y efectivo, aquí estamos viendo los tiempos de permiso de construcción. Por ejemplo, la gente de Singapur, efectivamente, aprobaba muy rápido un proyecto porque las reglas están claras, se le entrega el proyecto, hay una predefinición del proyecto muy rápida, se utiliza tecnología, perfecto, se lleva adelante el proyecto y se optimiza mucho el tiempo, pero los problemas existen igual. O sea, acá indica que esto en términos de los permisos de construcción son más rápidos, perfecto, pero cuando estamos hablando de la construcción misma, tienen problemas iguales y algunos incluso mayores de lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Ya dije, ustedes tienen mucha experiencia para construir en Chile, y eso es notable. Me tocó estar en un proyecto donde todo el proyecto se desarrolló en Singapur. Todas las reuniones las teníamos allá, los ejecutivos estaban en Singapur, pero el proyecto estaba en Indonesia. Entonces en Indonesia iban no solo personas de Indonesia, también de Malasia y de Singapur. Y
el trabajo en obra llegaba a tal punto que dejaban cosas al revés, o sea, una línea completa, estoy hablando de kilómetros, que tenía que ir en cierta dirección, quedó en la dirección contraria, o sea, las cosas, les doy ese ejemplo, esa experiencia, porque también pasan, y si bien tenemos mucho que hacer, es lo que indica acá, trámites demoran más del 120% aquí en Estados Unidos, en Chile, pero una cosa es la institución y nosotros ya estamos avanzando en la otra parte, la construcción. O sea, si cuando logramos el complemento de estos dos mundos, vaya que podemos mejorar la calidad, vaya que podemos mejorar la predictibilidad de los costos y plazos con las herramientas que estuvimos viendo durante el desarrollo de este módulo. Y eso nos lleva a la eficiencia en proceso, uso de materiales y en la construcción misma, en la calidad y en la entrega final del proyecto. Siempre estamos pensando que el proyecto es para un usuario final. Ese usuario final, en el caso que estamos viendo acá en Santiago, es el aeropuerto. El usuario final necesita no saber de BIM, no saber de presupuesto, de costo, le interesa llegar rápido a su lugar de destino, pasando por el estacionamiento, pasando por el espigón, utilizando la infraestructura. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. Y finalmente, en la presentación, puse también acá de oportunidades y nuevos escenarios, porque esto también lo indico acá, de Construye 2025. Este indica es un tal para indicar las exportaciones de diseño, ingeniería y consultoría por año, en millones de dólares. Disculpas. Entonces esto corresponde a la exportación de servicios de ingeniería y consulta que no están relacionados con el rubro minero. Claro, yo soy ingeniero civil, por eso puse el de ingeniería, me manejo más. Pero esto se aplica a todas las disciplinas. Todas las disciplinas que ustedes están desarrollando se aplica. Arquitectura, en construcción, en lo que sea. Y según los datos de la Asociación de Empresas Consultoras, veamos la tendencia. Ha ido a la baja, Entonces, estamos incorporando tecnología hoy en día para poder revertir esto. Y por eso les comentaba inicialmente que cuando comenzamos las clases, esta metodología nos ayuda, y ustedes lo han visto cómo pueden optimizar sus proyectos, nos ayuda no solamente a levantar un proyecto, sino que a ir pavimentando y ir aportando al desarrollo de la infraestructura y de ello no solamente en el país, sino que hacia afuera. Y por eso yo les comentaba, en el fondo, podemos realmente, ustedes están en Temuco, pueden trabajar desde Temuco y exportar su proyecto hacia Perú, hacia Bolivia, hacia Uruguay, Argentina. Sí, yo trabajé con personas diferentes de estos países también, entonces de verdad que lo necesitan y de verdad que se puede hacer un aporte. Y por eso lo coloco acá y se los entrego a ustedes. Les dejo por lo menos esa inquietud. ¿No? Están en Temuco, pueden realizar el proyecto, está en Santiago, está en Arica, ya no es relevante. Y eso nos abre un nuevo escenario, como se les digo acá, y por tanto unas oportunidades increíbles. Solamente hay que ir hacia ella. La meta que se indica triplicar las exportaciones al 2025. 2025 que acá ya vamos a estar todos con exigencia BIM para proyectos privados. Hoy en día en Inglaterra muchas oficinas de arquitectura trabajan bajo metodología BIM desde cero. México también están trabajando con BIM hoy en día, entonces pueden entregar sus proyectos en cualquier lugar del mundo. Es un escenario de gran competencia también, pero las reglas son claras. Todos tenemos las reglas conocidas y las reglas más que reglas son metodología, y la metodología es BIM, para que tengamos súper claro. Eso con respecto a la exposición del proyecto. Le voy a dejar un espacio para algunas consultas, si es que tienen algunas consultas acá, y vamos a ver un ejemplo perdón, en Revit con la aplicación que estuvimos conversando durante la clase. Entonces vamos a ver el programa Revit. Aquí es cuando yo abro
bueno, ustedes, como les comentaba, no es clase de Revit, pero sí, este es el mismo edificio que hemos estado viendo. En este caso es el proyecto de plomería. Insisto, lo pueden hacer para para cualquier especialidad y cualquiera de sus proyectos, por cierto, ¿ya? Entonces, utilizamos el modelo, vamos a la sección de complementos. En la sección de complementos iniciamos QX. Y es cuando se me explica el software. Y esto es lo que les hablaba. Pueden personalizar, pueden obtener las opciones que requieran. Si voy a categorías, como pueden ver, esto lo lee directo desde el programa. Cuando aquí realmente no tuve nada que hacer. Si ustedes vieron, cargó, y lo que estuvo haciendo el programa en este espacio de tiempo fue cargar todos los elementos que corresponden al modelo. ¿Ya? Entonces si yo quiero elegir, a ver, esto es lo que a propósito, hago doble clic en ya que me pasó acá, en un elemento, y aquí es cuando empiezo a elegir. En este caso son válvulas, hay 6 válvulas en todo el proyecto, y le he agregado este costo, un costo, bueno, ustedes después pueden ver el costo que corresponde para cada elemento. Si yo quiero aislar los elementos en el programa, puedo ir y aislar los elementos. Y efectivamente son las 6 válvulas que yo estaba, si necesito, no sé, yo no creo el programa por cualquier motivo, voy y veo las válvulas que elegí. En fondo, todo depende, insisto, de lo que yo quiera mostrar, de lo que yo quiera realizar en el software. Esto es sumamente simple de usar, como ustedes pueden ver, pero sumamente útil a la hora de desarrollar el proyecto. Después vuelvo al proyecto y tengo, bueno, en este caso tengo todos los accesorios, tuberías y las uniones que corresponden, obviamente obtenidas del modelo, y me indica acá, me indica el tipo de elemento que es, en este caso, una válvula de 38 milímetros. Y así con diferentes, o sea, lo que sea. En este caso es una tubería de cobre de 100 milímetros, o un gabinete de contra incendio, etc. Es todo lo que corresponde al modelo. Y cuando lo quiero exportar, y esa es la parte también que lo viéramos. Bueno, acá también puede ir separando. En fondo, lo puede por tipo, por materiales. Es como le digo, un mundo donde uno puede ir evaluando y puede ir verificando todas las opciones que tiene el programa. Y a ver, básicamente son ayudas como lo hemos conversado. Entonces, no va más allá de una aplicación, de una herramienta que yo puedo utilizar. Si quieren más información sobre el programa, el mismo programa te indica, hoy en día es súper fácil, y me encima te indica los enlaces directos en programa. Es más fácil que eso. Y está en directo. Uno les va a cargar un video. Quizá ahí está más lento por conexión. Bueno, el asunto es que les va a cargar. Vamos a darle un par de segundos si es que conecte, si no, lo dejamos de video. Bueno, ahí está. Si en caso de que requiera más información, la información siempre está en línea. Y es cosa de instalar el programa y listo. Eso básicamente
Y si un minuto para extender esto. Antes que se me olvide. Eh, eh, Quiero que veamos la conexión en línea para mostrar la metodología BIM 360. BIM 360, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado y no se me vaya a ir perdón, ese punto. Pero no me he dado cuenta, Juan Carlos me dice que no se ve la pantalla. No me he dado cuenta, ¿verdad? Ok, gracias Evelyn, gracias Patricia. Sí, sí se ve la pantalla. Quizás, Juan Carlos, tú tuviste algún problema en... Yanni también la ve sin problema. Quizás es algo particular de estudio Juan Carlos, pero en realidad todo lo están viendo. Sí, vamos a seguir. Eh, Estamos en... Ya, voy a abrir el navegador. Por ejemplo, Document Management. El control de documentos, que también lo podemos hacer desde la metodología. Bueno, realmente, como pueden ver, es necesaria una clave y para obtener una clave, lo más importante es hablar con Autodesk y pagar la licencia. Pero yo trabajo trabajo en el aeropuerto, estos son los documentos a los que tengo acceso. Eh, lo que lo que quiero mostrar acá es, esto por base de licitación lo administra el concesionario, en este caso no puedo ver. Este es el proyecto, Sistema de Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en BIM. Y bueno, en este caso está dividido por diferentes paquetes de entrega. Si voy, por ejemplo, al paquete 30, creo que estamos teniendo ahora. Yo, en este caso, diferentes modelos. Esto es absolutamente en vivo e indirecto, entonces si es que hay algo que tengo que chequear, bueno, lo estamos viendo ahora ya. Voy al modelo que quiero revisar. En este caso, yo estoy por supuesto, fuera del aeropuerto. Bueno, no por supuesto, la otra vez estaba en el aeropuerto. Pero estoy fuera del aeropuerto y puedo ir cargando el modelo. En este caso, abrir claramente un modelo de plomería. Y puedo ver el modelo directamente acá. Cuando ir trabajando, ir chequeando, verificando. No solamente el modelo en 3 dimensiones, este es un espigón. Y también si que yo dejo los documentos, quiero ver un documento, perfecto, reviso el documento me refiero al plano, y empiezo a analizar las características que tiene el proyecto, y lo reviso en línea, directo. Cuando está un alcantarillado con otro alcantarillado, yo les comentaba que puedo, si son muchas cosas, mucha cantidad de información, me disculpan, me van comentando, quizás en eso yo te pido un poco, Janine, si es que hay alguna pregunta y yo no le doy respuesta, porque no la he visto, me apoyas, por favor. Pero la idea que hay mostrando esto, y si quiero, no sé, comparar un plano con otro, tengo el modelo abierto y selecciono, bueno, lo que tiene claro, aquí está el modelo. El paquete que estaba revisando, desde el fondo, desde donde obtengo la información.
paquete 30. Creo que entré en 2.12. Voy como ustedes pueden ver, esta es la estructura solamente de acuerdo a cómo se indicó en el proyecto. En este proyecto se indicó por parcialidades o paquetes, y esto se fue entregando así. Y después está por edificio, y por edificio este corresponde a un espigón C, por ejemplo. Y estamos viendo diferentes planos. Y acá yo tenía perdón, antes de eso el modelo. El modelo es la única información que como ustedes pueden ver, la única información que yo necesito definir y conocer. Pero sé, X de plomería. Estamos viendo el modelo de plomería. Entonces yo voy al modelo de plomería. Perfecto, lo selecciono y veo, bueno, si tengo diferentes versiones, veo qué versión estoy aplicando. En este caso es una única versión. Claro, me entrega una alerta que no se pueden comparar documentos 2D y 3, obviamente, entonces tengo que ir a los documentos 2D. Y dentro de los documentos 2D voy a alguno que quiere comparar. En este caso era alcantarillado. Bueno, vamos a poner cualquier documento solamente para hacer el ejercicio. Entonces supongamos que estas son dos versiones, o quiero comparar ese plano con ese plano y que me indique el programa qué diferencias tiene. Si ustedes pueden ver rápidamente en línea, comienza a hacer un análisis perdón, de los proyectos, y me indica, bueno, fueron cargados, me indica los modelos que estoy analizando. Y si yo voy un poco más al detalle del programa, ahí como les digo, está en vivo, así que vamos a ver qué me dice acá. Si se dan cuenta, sobrepone un plano sobre otro. Colores. Y claro, aquí yo le indico el color plano 1, plano 2, y me indica las diferencias que tienen los diferentes planos. Se dan cuenta, en esa zona igual, está todo perfecto, pero claro, aquí como eran dos planos absolutamente diferentes, está todo diferente. Pero si fuera versión 1 y versión 2, yo podría comparar un plano con otro, y aquí me empieza a indicar, mira, acá hay algo, esto está diferente, esto está diferente, esto está diferente, y me empieza a poner con colores lo que está diferente. Acá también. Y eso es lo que voy analizando rápidamente. Esto antes es lo que teníamos que hacer, digamos, inicialmente, y si vamos al origen de esto, es plano de papel diamante contra plano de papel diamante. O sea, hoy en día esto es digital. Entonces, hay insisto con el concepto, hay un mundo que se abre, y depende de nosotros ir utilizándolo, ir en esa dirección, porque es lo que hoy en día el mundo no solamente requiere, sino que, insisto con el concepto, es un río gigante que tiene una inercia muy grande, y o te subes o te lleva. Bueno, es un poco con esta herramienta. Voy a cerrar esto. Bueno, esto era con respecto a la modificación, con respecto a la documentación. Vamos a ver también un poco con respecto a los modelos mismos. Siguiendo un poco sin ánimos de exponer nada, pero mira que parcialidades, y aquí está explicando solamente las parcialidades que hay, ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener documentos en línea, entonces voy y se me hace una entrega rápida, perfecto, y voy viendo los documentos que me están entregando. Todo lo que antes estaba como proceso documental, antes lo veía como un asunto físico, que me tenían que entregar cartas, y el ministerio todavía funciona así, en el fondo Chile todavía funciona así.
me tiene que ir o sea, me tiene que entregar los documentos en físico, tiene que ir a la oficina tanto, hacer la entrega, etcétera, etcétera. Eso, yo se lo digo, va a terminar más temprano, más tarde. Eso es lo que está en evaluación solamente. Pero la edición ya es otra. La edición es digital. Y ustedes lo están viendo acá. Prácticamente es como cuando pasamos del correo al email. Es exactamente lo mismo. ¿A quién se le ocurre hoy día ir al correo, hacer una carta, escribirla a mano, ir a físicamente entregar la carta, que se la timbren, y después esperar a que la persona lee la carta, le entregue la información y realice el proceso inverso? A nadie se le ocurre hoy en día eso. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a ver entonces. El modelo digital. Como modelo. Creo que es más visual, por cierto, es la arquitectura. Recién estamos viendo unos picones. Vamos a ver otro. Lo que se viene. Y arquitectura. Arquitectura. Insisto, y también, esto lo aprovecho de comentar acá, el futuro del trabajo también se dice que es remoto. Bueno, sin duda, la instalación, la conexión a internet, etcétera. Pero no los voy a meter más con pero como veíamos acá, esto es directo. No sé. A mí me entretiene, me gusta, por eso lo muestro, por eso estoy aquí viendo las clases. Para que también, a ver si les entusiasma, les gusta y van de lleno a sus propios proyectos, a desarrollar y a generar infraestructura y desarrollo, sin duda. Veamos un poco, hay otra plataforma que uno lo puede usar, y si les quiero mostrar antes de que se nos vaya el tiempo. Vamos a ir acá. Es BeamGlue. Es básicamente lo mismo, pero recién lo estamos viendo como documentos y como modelos de documentos, o también lo podemos ver como perdón, como modelo. Entonces, si estoy modelando, voy directo al modelo. Vamos directo al modelo. Quiero ir a Blue. Bueno, esta es la primera vez que entro desde este computador, entonces me ofrecía ver. Este es mi trabajo diario. Ya es trabajar en directo, conectado. Acá estamos, podemos ver las definiciones, podemos ver los modelos. Y bueno, nuestro proyecto está determinado por carpetas, y esas carpetas están indicadas por paquetes. Así lo hemos trabajado nosotros. Y por ejemplo, aquí esto es lo que estamos utilizando hoy en día. Y aquí tengo todos los modelos por edificio. Así lo determinamos en el alcance. Insisto, esto es el BEM Execution Plan, en donde definimos cómo vamos a trabajar el proyecto. Y por eso yo hago tanto hincapié en eso también. Perdón. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Es un poco lo que conversamos en la clase, en la mañana, en la clase del sábado. Necesito al inicio básicamente ponernos de acuerdo en buen chileno y que eso quede establecido, porque si no queda indicado en escrito,
todos sabemos que la memoria es súper frágil. Entonces, si la memoria es muy frágil, pues no, hay personas que incluso han llegado a decir no me acuerdo del acuerdo. Y entonces vamos a ver algún modelo. Este, por ejemplo. Ah, bueno, en este caso, problema técnico. No, vamos a poner con esto. Hacia atrás. Uf. Vale. Sí, bueno, desde que no lo puedo, es que, insisto, no había utilizado este computador desde la casa, entonces no lo tengo preseteado. Pero es equivalente a lo que veíamos recién con Beam Documents, cuando puedo ir viendo y abriendo el modelo. Vamos a abrir Documents. Es eso, básicamente. Aquí veo el modelo en 3D y en el otro veo el modelo en 3D directo y realizo más acciones. Aquí tengo acciones más bien para realizar. En el otro tengo todo. Es como si estuviera dentro de. El concepto es como si estuviera dentro de Manage. Eh, Me refiero a Navisworks, por cierto. Entonces puedo hacer chequeo de interferencias, puedo ir perdón, enviando comentarios. Lo mismo que hemos hecho en las clases, pero en línea. ¿Sí? Esa es la única diferencia que entrega la herramienta BeamGlue, es que estoy conectado a la nube. Entonces, lo que ya ustedes saben hacer, lo que ya hemos realizado en clases, lo podemos hacer en un ambiente colaborativo, físico real, o sea, perdón, virtual real, como trabajo en equipo. Ver un poco cómo vamos. Hay muchas cosas abiertas por acá. Acá. Serán un poco de cosas. Un minuto, ahí sí. Eso. No recuerdo qué decía. Ah, sí, tendría que instalar la presentación. No hacemos nada con eso. Porque lo que mayor es a esto. Bueno, yo creo que la idea del concepto se entiende, es manejar las mismas herramientas, pero en la nube. Y por eso cuando yo les hablaba en la presentación de esto, es real, cuando un día puede manejar proyectos, lo puede manejar a distancia y se puede generar, se puede exportar mucho, sí, es cierto. Por eso estas láminas son reales. Yo los invito a que revisen y que den vueltas con lo que se viene, escuchen, lean o vean los videos de los seminarios. Es interesante no solamente porque es lo que está pasando, sino que más bien porque es todo lo que se viene hoy en día para el desarrollo de proyectos, y aquí lo vemos. O sea, estamos a 2 meses de que ya esto se empiece a implementar oficialmente. Sabemos que todas las implementaciones, oficiales son lentas, pero ya hay un trabajo previo. Hay un trabajo previo en el caso del aeropuerto. Se va a empezar a mostrar en diferentes foros
ya lo está haciendo la Dirección de General de Concesiones, ya están trabajando en eso. El otro día me pedían información para eso, y les comentaba. Y este no es el único proyecto que está utilizando BIM. O sea, hay diferentes proyectos a nivel nacional que lo están utilizando, me refiero como proyectos públicos. Y esto como exigencia, ni hablar de los proyectos privados que se están trabajando en BIM. Ya están funcionando, el área del rubro inmobiliario ya está avanzando tremendamente con eso. Hay requerimientos importantes de profesionales, por ahí me comentaban sobre eso, sí. Como hoy en día todavía o sea, ya hay más personas, pero todavía no está absolutamente masificado. Lo conversábamos también en las clases. Entonces, todas las oportunidades que se abren son enormes. Ojo, y con esto quiero ser claro también, no todo es miel sobre hojuelas, como se dice. Acá hay un aspecto importante que corresponde a, y también lo he visto y por eso se los comento. Toda la cantidad de profesionales que hoy en día había, ustedes ven que con una herramienta de metodología BIM, uno puede hacer el trabajo de varios. Y ojo, los que no saben BIM tienen que hacer algo al respecto, sin duda. Los que sabemos algo más de BIM, tenemos que ir integrándonos e interiorizándonos más del asunto. Y además, esto genera, a ver, yo conversaba con compañeros que estuvieron con otras personas trabajando, a ver, no recuerdo si en Inglaterra o era en otra parte de Europa, pero la gracia de allá era que el ingeniero decía, no, o sea, yo trabajo acá en BIM, yo desarrollo el modelo, hago los cálculos y entrego el proyecto. O sea, ya era el ingeniero que estaba haciendo todo. O sea, por eso les digo, va concentrando, si vimos que esto va tomando el control del proyecto como metodología, las personas que están incluidas en la metodología van tomando también el control de las posiciones. Yo no necesito tantas personas para desarrollar un proyecto. Yo como cuando comencé, hacía prácticas, y estaba el dibujante, estaba el proyectista, estaba el ingeniero ayudante y el ingeniero. O sea, al menos 4 personas. Hoy estamos hablando de una. Por eso se los digo. O sea, ojo con eso, y hay que integrarse, hay que moverse y ir en esa dirección. Perdón. Yo creo que en general hemos abordado diferentes aspectos en este módulo. Abordamos abordamos el 4D, abordamos el 5D, abordamos ciertas aplicaciones, abordamos también el contexto de la metodología. Vimos algo que yo insisto y no lo dejen nunca de lado, el alcance, tiempo, costo, calidad. Tengan eso viene de la metodología PMI, y no me extrañaría que en el futuro ya se empiecen a fusionar estas metodologías, porque es lo que optimiza los proyectos. También, métanse un poco en eso. Yo sé que oye, hay mucha información, demasiada información de repente que va llegando, pero es relevante porque optimiza el proyecto, porque como les comentaba, con el costo que hoy en día tiene realizar un hospital, se realizan hoy en día 4. Entonces, contra eso no hay nada que decir. Y se realizan 4 porque ya no necesitas 4 personas, necesitas una. O sea, obviamente vas optimizando por todos lados. Ojo con eso, les invito a seguir, a desarrollar más carreras en esto. Y yo sé que muchos, como conversamos de repente, me decían, sí, es que no lo están aplicando mucho en donde yo estoy trabajando. Ok, hoy en día no lo están aplicando mucho.
pero no, y en ese caso, al lado sí lo están aplicando, o lo van a empezar a aplicar, y donde están ustedes también, sí o sí, insisto en el concepto, o se suben, o la corriente lo sube, y eso aplica no solamente para las personas, aplica para las empresas, aplica para las instituciones, aplica para los gobiernos, aplica para todo. Ese es el llamado que yo les dejo. Yo creo que con eso quiero saber si mira, Patricia me dice, si se entiende la idea, hay mucha información, te recomiendo alguna página, alguna plataforma para guiarse. Las plataformas en general, sí, a ver, buena pregunta. Vamos a aprovechar inmediatamente. Gracias por la pregunta. A ver, además de Construir 2020, ya son 25 euros. Para que se vayan guiando un poco con su información. Vamos a dejar acá varias. Acá esto les va a indicar cómo están los proyectos en general, lo que se está haciendo, para dónde va la industria, una serie de tips. Plan BIM, por cierto, que nos entrega la dirección que tiene el gobierno y qué se está haciendo hoy en día. Hay que llegar a otra. Acá. Uy, se me fue esto en la memoria. Bien. Lo que intentamos hacer. Sí. No sé. Estas dos son bueno. Por ejemplo, si recuerdan, antes mira, pasamos un cargo de emergencia. Si antes el desafío cuando estábamos utilizando CAD era empezar a desarrollar todo lo que se requería para ingresar a CAD, me refiero no solamente a los formatos, me refiero cuando hay que hacer bloques, empezar a crear todo eso. Bueno, precisamente hoy en día hay una serie de bibliotecas que nos ayudan, en el fondo nos van entregando, recién hablamos de plomería, todos los servicios que se requieren para ello, WC, el mobiliario en arquitectura, todo eso se va entregando a través de estas páginas. Uno los puede ir descargando, aquí los indica, y después integrando al modelo en Revit. Entonces, son bastante útiles para poder trabajar. Plan BIM, lo que hemos visto, nos indica la dirección de lo que se está haciendo hoy en día a través de estos grandes 3 puntos: sector público, sector privado y la academia. Bueno, aquí todo, ojo acá, bibliotecas, es súper buena la biblioteca. Yo les recomiendo que la ingresen. Hay una cantidad de información súper importante, además del estándar BIM para proyectos públicos. Una serie de tutoriales. De ejemplo, yo uno de estos cursos lo hice, lo hice, y acá está el tutorial, lo pueden descargar. Entonces, si quiero saber información básica de lo que está resumida, la matriz de roles, aquí hay buena información a nivel de dirección gubernamental de qué está pasando con BIM.
Esta biblioteca es súper útil, yo la he utilizado mucho y es una gran ayuda. Y ahí lo último que quería comentar, se me perdió la página. Correcto. Sí, no hay problema. Lo dejo por acá. Y esto era el otro, la Librería Nacional BIM, también. Todos están basados en lo mismo. Ustedes pueden buscar diferentes elementos y pueden ir descargando esos elementos para... Esto está enfocado ya en modelación. Ustedes pueden ir descargando diferentes, lo que les conversaba inicialmente, que era... antes que generar los bloques que eran AutoCAD, hoy en día ya no son bloques, sino que son mobiliarios en arquitectura, son elementos estructurales. Yo creo que también ahí no he revisado eso. Pero hay una cantidad importante de información, entonces para que las puedan ir descargando. BIM Forum, aquí por ejemplo, es súper importante, que quería mostrarles también. Al final están todas linkeadas, si el mundo BIM está relacionado, aquí se va indicando. Este es súper bueno porque aquí se puede integrar y pueden ir comentando también, pueden ir no solamente subiendo cosas, sino descargando, pueden ir, una comodidad, como lo indica acá. Justo él es el creador de esta página, y cuando estuve presentando el proyecto del aeropuerto, estuve conversando un poco yo sin saber quién era el creador de BIM Forum Chile. Me comentaba, estuvimos conversando mucho sobre proyectos BIM y sobre el aeropuerto. Entonces, yo creo que con esas páginas también tienen bastante información como para ir ir de lleno. O sea, directamente ya están inmersos en el mundo BIM, y la idea es que lo pueden aplicar. Lo principal, como les decía, acá vayan a las bibliotecas desde el estándar BIM, que es nuevo, que salió, que está súper bueno. Yo no he tenido tiempo de revisarlo a cabalidad porque tiene mucha cantidad de información, pero hay bastantes cosas que nos ayudan. Si alguien quiere, por ejemplo, yo recuerdo que habían personas que estaban en climatización, súper bueno para poder, estas cosas de inscribirse, lo descargan y listo. Termino por instalaciones eléctricas, etcétera. Yo creo que con eso ya tenemos un abanico súper importante de información, y bien guiada además, que es lo que necesitamos. A ver, yo creo que con eso ya, en términos global del curso, estamos en condiciones ya de hacer el resumen. Hemos visto una cantidad importante no solamente de información, sino de aplicaciones. Para mí, ustedes ya tienen la claridad bueno, yo entiendo que antes estuvieron con Revit, por lo tanto ya están en condiciones de modelar. Y lo más importante ahora en este módulo que vimos, están en condiciones de coordinar un proyecto. Yo les invito a que no solamente se atrevan, sino que lo hagan desde ya. Empiecen a trabajar bajo la metodología. Al principio es un poco más lento, es como todo proyecto de tecnología, es más lento. Y aquí en el aeropuerto no es la excepción, nos pasó también. Entonces, pero ya se están viendo los beneficios, y los beneficios van increciendo siempre. Entonces, los que originalmente estaban en contra de este asunto, ya yo no los veo. Y los que aún todavía tienen dudas, cada vez se van despejando más. Entonces, va avanzando mucho más el desarrollo de la metodología. Perdón. Y con eso yo creo que les digo todo. No hay excusa. Y si les digo, estas son personas que están a alto nivel de dirección.
incluido en el ministerio. Lo mismo pasa en la dirección de la constructora. En la misma constructora había personas que estaban más reacias. Y lo conversamos mucho en las clases. Muchas personas que estaban en desacuerdo, o por ahí me acuerdo uno de sus compañeros me decía, sí, es que ya personas no quieren aprender más, quieren retirar, no hay más con esto. Es un proceso para todos y tiene que ver con las ganas y la disposición de seguir adelante. Yo lo veo con mis compañeros, yo les comentaba, 65 años, promedio, mucho. Se interesan en un mundo y la próxima semana tengo una capacitación con ellos. O sea, les interesa, la gente nueva que está llegando también les interesa. Y la capacitación originalmente era como para 7 personas, máximo 10, y ya van 19, creo. O sea, realmente el interés es importante, ustedes no son los únicos, por eso se los comento. Y bueno, ahora, como dicen en España, que están ya finalizando este curso y están aptos, a mi entender, ya para empezar a trabajar bajo la metodología. No sé si hay alguna otra pregunta como para cerrar. Lo único que quería entonces es que puedan desarrollar la tarea. Y ya estuvimos desarrollando la tarea 1, entonces con eso yo creo que estaríamos ok. Y cerrar la tarea 2 corresponde principalmente a lo que ya vimos en clase. Entonces ya la primera parte la hicimos completa, que es 4D, y el 5D quedó súper avanzada en la clase, entonces ya dejé la cosa de cerrar lo que estaban haciendo. Eso, y dudas, bienvenidas. Yo les dejé ese es mi correo personal, así que no hay ningún problema, me las hacen llegar y lo que les pueda ayudar, súper, ningún problema. Yo ya no me di cuenta, perdón, había desconectado el video. Vamos a esperar un poco a alguien que está allá. No, por nada. Eso es una de las cosas que también quería decir. Agradecerle a ustedes. O sea, ustedes me dicen gracias, no. Al contrario, gracias a ustedes. La exposición fue súper buena. ¿Qué más importante que eso para poder generar conexión y que pues digo, generar conexión y generar desarrollo. Si nosotros mismos no nos conectamos, no desarrollamos, no trabajamos colaborativamente, no sacamos nada. Cuando, como les decía la otra vez, tomamos nuestras cosas y cada uno para su cosa, para su casa, y nos quedamos esperando a que los robots tomen el control. Es insólito. La idea es que nosotros mismos estemos trabajando. Ay, ¿por qué les digo esto del robot? También dentro de cuando estaba trabajando en la metodología BIM, creo que por ahí lo comenté en una clase, ya se puso en operación dos fábricas del mismo producto. Una que era con solamente robot y otra con personal humano. Obviamente la planta que estaba trabajando con robots fue enormemente más eficiente y se tenía que dejar la planta trabajando con personas netamente por un asunto legal, para que las personas tuvieran el trabajo. O sea, si no nos integramos, insisto con el concepto, si no nos integramos y no empezamos a trabajar en conjunto con la tecnología, o sea, no hay nada más que decir, vamos a quedar fuera. Yo creo que eso ya comienzo a ver el cierre y con ello comienzo a despedirme de todos ustedes, agradecerles por cierto que han estado ahí. Les he entregado toda la información que yo tengo disponible. Mi disposición en las clases fue precisamente esa, que tuvieran toda la información, que todas las dudas las pudiéramos aclarar y que pudiéramos empezar a cerrar todos los aspectos para que estén ustedes preparados hoy en día para desarrollar sus propios proyectos. Les invito también a expandirse y si hoy en día tienen la oportunidad de ir y trabajar bajo la metodología, quieren meterse en eso,
sigan adelante, busquen, esto se trata de buscar, y las oportunidades se están abriendo ya. Así que yo me despido de ustedes. Fue un agrado para mí conocerlos. Muchas gracias a ustedes por la buena onda, por la simpatía, por tener clases súper agradables. Así que, ¿qué más que decir? Un gusto y a mí me encanta Temuco, así que también le aprovecho a agradecer a Juan Carlos, lo hemos conversado, a Marcelo, y el apoyo que ha generado Janine acá también. Súper, así que muy agradecido de todo el equipo y muy agradecido de todos ustedes. Muchas gracias a ustedes y con eso creo que ya cerramos el tarde, el día jueves, y todos estamos cansados también.